Bien, finalmente, como un último ejemplo, podríamos mostrar cómo puede devolver una función en Python varios parámetros, ¿no? Cómo podría trabajar con varios parámetros. En este ejemplo dice determinar la suma y la resta de dos números y hay que devolver el resultado de esos dos, en este caso serían dos parámetros que retornarían, ¿no? ¿Ya? Entonces, podemos trabajarlo acá, ¿sí? A ver, sería nuestra función 4, ¿ya? Tiene dos parámetros, ¿sí? Dos parámetros, ¿ya? Y dentro de esto entonces tendríamos que calcular la suma. Puede utilizarse la variable c, que sería a más b, ya d, que sería igual a menos b, ¿no? Y las respuestas están entonces en c y en d. Retornamos en el orden c y a c, d, ¿no? Separado igual también por coma, ¿no? Así como los parámetros de entrada están separados por coma, igual los parámetros que se va a devolver separados por coma, va a devolver C y D, ¿ya? Entonces, ahora, ¿cómo podríamos recibir? A ver, veamos una primera aproximación, ya, por ejemplo, con el 2 y 3. Y entonces me devuelve, vean, me está devolviendo como un par, ¿no? En este caso, me está devolviendo el primer parámetro que corresponde a la suma. Me está devolviendo dos parámetros retornando la función. Claro, ¿no? Si el parámetro era 2 y 3, debía enviarme 5, ¿no? Y el otro 2 menos 3 menos 1. Entonces, al parecer ha habido un error con la suma. Voy verificando si es igual a... claro, está en mi misma función el error, ¿no? Mm, ya, sí, es un error. Ya, entonces vamos a corregir esto. Ya, hasta aquí. Nuevamente, ya, y lo que tiene que retornarse acá es la C. Ya, la C tiene que retornar C y D. La misma función, función 4. Función 4. Parámetros 2 y 3. Ahora sí, ¿no? Si estoy enviando función 2 y 3, estaría sumando 2 más 3, 5. Primer parámetro 5. Segundo parámetro 2 menos 3 menos 1. Sí. Entonces estaría devolviendo como en un par ordenado, ¿no? De dos valores. Podríamos también obtener esto en variables, en otras variables. Por ejemplo, x, y. Vean así. Invocaría función 4 con los valores 2, 3. Entonces, lo que haría esto es que el retorno se asigne en este orden consecutivamente. El primer parámetro, que es C, que es la suma, va a entrar en X. El segundo parámetro, que es D, se estaría asignando allí. ¿Sí? Entonces, ya está los resultados en X y Y. Así, si quitamos X es 5 y Y es menos 1. ¿Ok? Entonces, a ver, podemos trabajarlo esto aquí en Python, en un siguiente programa. Ya, esta es nuestra función 4. Ya, y lo que hace esto es retorna la suma y resta, la resta de dos números, ¿no? De dos números, ¿ya? Esto llega a ser entonces lo que se trabajó, ¿ya? Y aquí algo para utilizar, ¿no? Ya podríamos también, como en el otro caso, ¿no? Que esté la variable A. Si utilizamos nosotros la misma variable A, no es que sea esta misma, ¿no? Estas variables están definidas internamente dentro de def, ¿ya? Si yo manejo una variable A, no es que sea esta. Sí, acá input. Ya, acá sería digite el primer número, ¿ya? Luego acá podríamos indicar digite el segundo, ¿no? Segundo número. ¿Ya? Ese sería en A y B. Entonces invoco la función 4, y lo que se ha leído A, B. Lo que se está leyendo de acá, ¿no? A, B.
Ya, y esto podría enviarlo, como hicimos, ¿no? En dos variables, X, Y. Así diría entonces acá print, ya, la suma es, en este caso la suma corresponde a X, ya, y aquí eso corresponde, el otro sería la resta, es Y. ¿Qué tal? Entonces, esto sería la parte de la función y esto de mi programa principal. En mi programa principal se está pidiendo datos desde el teclado A y B. Y se está invocando la función, hace la suma y la resta, está devolviendo en C y D. Devuelve en C y D. Ya, entonces acá puedo calcular en X y en Y la suma, ¿no? Y la resta. Invoco a la función por su nombre, función 4. Le envío los datos que se ha leído desde el teclado A y B y va asignando la suma en esto de izquierda a derecha. Aquí el primer parámetro es el C y en Y el segundo parámetro es Y. Y así puedo cómodamente, como están en variables distintas, puedo imprimir una a una. Ya, vamos a ir verificando esto. Esto llega a ser, entonces, mi función 4. Digit, digamos el 2, ya, digit el 3. Entonces la suma es 5, ya, y la resta es -1. Entonces es un ejemplo de cómo puedo devolver múltiples parámetros en Python.